lo cual nos sirve como base para poder proseguir con el avance. Entonces ahora vamos a ver la parte de la vigilancia epidemiológica. ¿Ya? Antes quiero que pues volver a compartir lo que la licenciada Rosario les ha dicho, que mañana existe, ¿no es cierto?, en su clase de ella, en su horario de clases de ella, van a tener una charla de doctor Villagómez, que les va a impartir con respecto al COVID, que es una temática de mucha trascendencia de la epidemiología y por hecho de la salud pública. Entonces esto va a tener una relación intrínseca con nuestra asignatura, en el sentido de que en efecto va a partir del perfil epidemiológico. Entonces, nos va a dar a conocer cómo anda la parte del número de casos, de contagios nuevos, antiguos, es decir, y de la letalidad. Y ello implica la epidemiología. Entonces, me gustaría que, ya sea por la asignatura de la licenciada Rosario, y con tanto para la epidemiología, sienten mucha atención en esa charla que les va a facilitar el doctor Villagómez, dado que la siguiente clase vamos a compartir con respecto a ello en las clases como hoy, ¿ya? Entonces van a sentar bastante atención en esa charla. Y me dijo la licenciada Rosario que les había dicho que vayan repasando la parte del COVID para que puedan también hacer diferentes consultas. Entonces, sí, me gustaría que repasen para que puedan, incluso, por ejemplo, un poco para preguntar la parte de la epidemiología, alguna duda que tengamos ahí con respecto a la historia natural de la enfermedad, la curva epidemiológica, perdón, la cadena epidemiológica de la enfermedad, todas esas cosas ustedes pueden ir preguntando. También la curva epidemiológica, porque de hecho el doctor va a hablar de la curva epidemiológica, ¿no? Y del perfil epidemiológico, incluso tal vez hable del corredor epidemiológico, no, hasta dónde vaya a tocar, pero sí va a tocar la parte de los datos epidemiológicos. Entonces, eso es muy importante para nosotros, ¿ya? Entonces, eso, jóvenes, por favor. Me gusta que estén así con la cámara, habitualmente no activan. Yo no les exijo mucho que activen la cámara porque sé que cuando está activa la cámara se gasta más mega, ¿cierto? Entonces por eso no les exijo, pero me alegra mucho que activen sus cámaras, jóvenes. Así nos vamos conociendo más. Bien, entonces vamos a... ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, licencia, ve. Muchas gracias. Sí, licencia. Ya la última persona vamos a admitir, a ver, antes de iniciar con la clase. Bien, sí. Vean aquí ustedes que tenemos en esta parte un URL o un link que que en este link ustedes van a navegar y poder encontrar diferente información relacionada con la salud de nuestro país. Es la página del Ministerio de Salud. Tal vez ustedes ya han ingresado, muchos de ustedes, pero para quienes que todavía no han podido navegar en las páginas del Ministerio de Salud, pues esa es una de las páginas. Perdón, el enlace. Entonces ingresen por medio de ella para que puedan estar informados con respecto a la situación epidemiológica de la problemática que acoge o que azota a nuestro país, ¿ya? Bien, hoy vamos a ver la vigilancia en salud pública o la vigilancia epidemiológica. Eh, ustedes han subido su actividad de los términos de epidemiología, donde han definido, donde han definido qué entendemos por brote, pandemia, epidemia, prevalencia, incidencia, foco de infección, ¿cierto? Y también dentro de ellos estaba implícito ese término que es la vigilancia en epidemiología. Si mal no recuerdo, decían vigilancia epidemiología o vigilancia de la pública. Sin embargo, está explícito ese término. Entonces, ¿qué entienden ustedes por vigilancia? ¿Qué recuerdan de lo que han trabajado en esa tarea? A ver, ¿alguien que quiera opinar? ¿Qué
quisiera hablar? A ver, adelante. ¿Quién levantó la manito? Adelante. Adelante, adelante. Puede. ¿Quién levantó la manito? Adelante. No logro verlos a todos, a todos, a todos. Voy a cambiar la opción. A ver quién quiere participar. Licen, Adelante. pregunto qué es la vigilancia, ¿no? Sí, pregunté qué es la vigilancia. La vigilancia puede ser una supervisión de algo o el cuidado de algo, ¿no? Ya, supervisión de algo o cuidado de algo. ¿Qué más entenderíamos por vigilancia? Dice, Adelante, Edith. también la vigilancia puede ser una recolección sistémica y continua, oportuna, confiable también de una información. Ya, recolección sistémica, oportuna y continua de una información. Perfecto. ¿Qué más? Sería, Ya, a ver, vamos. Le damos a Araceli y luego a la Ángela. sería la recolección y el análisis de los datos que ya tenemos. Ya recolectamos, analizamos los datos que tenemos. A ver, Ángela. Controlar e inspeccionar. Bien. ¿Alguien más que quiera intervenir? Dicen también la vigilancia puede servir para estudiar los cambios, la frecuencia de las enfermedades o evaluarlos. Ok, estudiar los cambios. Bien, gracias a estudiar los cambios. Los usos de estamos hablando. Perfecto. Bien. ¿Alguien más? Perfecto. Muy bien. Todas las versiones que han emitido son correctas. ¿Ok? Viste que saben mucho. Entonces, la vigilancia, solamente como vigilancia, no es más que observar. Observar, detectar, estar pendiente, ¿no es cierto? Sinónimos que podemos buscar. Pero ¿de qué en este caso vamos? ¿Qué vamos a observar en este caso? ¿Qué vamos a vigilar en este caso? ¿No es cierto? Pues lo que nosotros vamos a vigilar, lo que nosotros vamos a observar, son todos estos fenómenos, perdón, son todos los eventos de la salud, todo lo que pasa, ¿no? En el contexto social. Entonces, según la OMS, nos dice que la vigilancia epidemiológica no es más que un proceso, como decían hace rato sus compañeras, sistemático y continuo. Decían que es igual a la palabra de constancia. ¿De qué cosa? Pero ¿qué cosa? Vamos a recolectar, analizar e interpretar la información respecto a la salud. Entonces, la vigilancia es un conjunto de actividades de manera sistemática o secuencial, podemos decir constante o continua, de recolectar información, de analizar esa información que hemos recolectado y luego de interpretar esa información que hemos recolectado, ¿no? Que todos estos datos que vamos a recolectar, analizar e interpretar son atingentes a la salud. Por lo tanto, una vez que nosotros tengamos todos estos datos recolectados, analizados e interpretados, pues tenemos que dar a conocer esta información de acuerdo a la repercusión que se quiera lograr. Si yo quiero lograr una repercusión a nivel de la sociedad, pues informo a la sociedad. Si quiero lograr que tenga conocimiento las autoridades, informo a las autoridades, divulgo o pongo conocimiento de las autoridades, y si quiero que llegue a las organizaciones internacionales como la OMS, la OPS, UNFA y demás, pues hago conocer. Entonces la idea es divulgar la información, ¿ya? Pues ¿para qué recolectamos? ¿Para qué vigilamos? ¿Para qué analizamos? Es decir, ¿para qué hacemos esa vigilancia epidemiológica? Nos sirve, una vez de haber hecho una investigación, tenemos que actuar. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para poder orientar, ¿no? Hacer educación, orientación, comunicación de información.
también nos permite hacer la planificación, ¿ya? La planificación. Entonces también tenemos que, con los datos que recabemos, se debe planificar actividades que vayan a controlar la enfermedad, como alguien decía, controlar, o que prácticamente solamente vayamos a hacer actividades de prevención y de control. Entonces, una vez que planificamos, de hecho, se va a ejecutar, ¿no es cierto? Y cuando se haga la ejecución, ahí vuelve a entrar la vigilancia. Vamos a hacer el seguimiento, como alguien decía, vamos a hacer el seguimiento. El seguimiento y evaluación de la práctica en salud pública. Eso es la vigilancia epidemiológica. Por eso digo yo, es un conjunto de actividades. Yo la defino así, que es un conjunto de actividades que siguen un orden sistemático y es de manera continua, que consiste en recolectar información, analizar e interpretación, ¿de qué? Pero interpretar, analizar qué cosa, los fenómenos de salud, ¿ya? Los fenómenos de salud o los eventos de salud o los datos relacionados con la salud para poder divulgar y tomar medidas de intervención. ¿Está claro? Y posteriormente hacer el seguimiento y evaluación de esas medidas de intervención. ¿Queda claro entonces qué es la vigilancia? La vigilancia es estar así, muy pendiente de qué es lo que está pasando. No es ponerse una venda y ser ciega ante la realidad que pasa, sino es abrir muy bien los ojitos para que yo pueda ver qué es lo que pasa alrededor de nuestra sociedad, de nuestra población. Entonces, si yo identifico un caso, aquí en el momento de la recolección, identifico un caso, una vez que identifique ese caso, lo que voy a hacer es, pues, notificar, hacer, analizarlo, esta información, interpretar esa información, ¿no es cierto? Para poder luego las autoridades tomarán decisiones con respecto a ello. ¿Queda claro con respecto al concepto de vigilancia? Sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Les pregunto ahora, si nosotros estamos diciendo que la vigilancia es un conjunto de actividades que siguen un orden sistemático, que siguen un orden, que son de manera muy continua, ¿ya? Y que siempre debemos estar alerta de lo que pasa en nuestro medio. Y si pasa eso, no tenemos que quedarnos ahí y mirar, sino debemos recolectar esa información, analizarla, interpretarla, ¿no es cierto? ¿Quiénes consideran ustedes que están sujetos a hacer vigilancia epidemiológica? ¿Quiénes consideran que están sujetos a hacer vigilancia epidemiológica? O dicho de esta forma, ¿quiénes tendrían que hacer vigilancia epidemiológica? Los epidemiólogos, licenciada. Ya, los epidemiólogos. Centro de salud, ¿quiénes más? El personal de salud, Lice. El personal de salud, ¿quiénes más? Epidemiólogos. Centros de La Organización Mundial, Lice, de la Salud. OMS, perfecto. ¿Quiénes más? A ver, vayamos pensando, ¿quiénes más harán vigilancia? El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud. Bien, todo lo que acaban de mencionar estamos en lo correcto. Todas esas instancias son llamados a hacer vigilancia epidemiológica. Pero a ella vamos a añadir a estos personajes. La población en conjunto también está sujeto a realizar vigilancia epidemiológica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, como personal de salud, si bien no vamos a poder hacer una vigilancia, o sea, nosotros como personas no vamos a poder estar en todos los rincones, o sí, díganme ustedes, ¿está pendiente de ti el personal de salud que trabaja en tu barrio o en tu comunidad? ¿Está pendiente? ¿Sabe cómo estás? ¿Sabe qué estás haciendo? No es verdad, no siempre. Es más, hay personas que ni siquiera se ponen en contacto con los servicios de salud. Por ello, la obligación que tiene el personal de salud es
poder capacitar, orientar a la población en general de que ellos también se constituyan como vigilantes de su propia salud. Entonces, ellos saben que si en caso se encuentra algún evento de salud llamativo que afecte la salud de su población, entonces hacen conocer de manera inmediata, como dicen, reportan o notifican de manera inmediata. En ese momento, ese poblador o esa persona que es parte de esa comunidad se constituye como vigilante de la salud de su comunidad. Entonces, por eso que la población también nos ayuda a hacer con la vigilancia epidemiológica. Por otra parte, decimos población, organizaciones o instituciones de salud, organizaciones de salud, decíamos Ministerio de Salud, decíamos sedes, decíamos enfermeras, médicos, nutricionistas, radiólogos, imagenólogos, perdón, laboratoristas, odontólogos, todos los profesionales del área de la salud. Pero a la vez, no solo los profesionales del área de la salud y la población y los entes de salud, sino que son otras organizaciones, otras instituciones, como ser las unidades o las instituciones formadoras. Ahí está la universidad, están los colegios, las instituciones religiosas, ahí están las iglesias, las instituciones de las Fuerzas Armadas y la policía, las otras instituciones como son los bomberos, todo en sí, toda la comunidad debe ser llamado a ser parte de la vigilancia epidemiológica. Nosotros como ciudadanos de pie, de la misma forma, me dirán ustedes, ¿acaso licenciada? Ellos van a recolectar, van a interpretar, van a analizar, van a interpretar la información. No harán todo ello, pero por lo menos harán una parte, ¿no?, de que apoyen a hacer la vigilancia epidemiológica de manera completa. Pueden identificar un caso raro y comunicar. Ya están haciendo algo de vigilancia, ¿no es cierto? Entonces, nos dice que el personal de salud y todo lo que hacemos mención, lo que hace es notificar ese evento que se presenta en su comunidad. Y esto lo que hace es notificar a quién. De hecho, siempre debemos notificar. Ahora sí, siempre la información debe llegar a los prestadores de salud. Es decir, al personal de salud debe llegar esa notificación. Y estos, que son parte de las instituciones públicas de salud, pues lo que deben hacer es analizar esa información. Una vez que analizan, la interpretan, por lo tanto, sacan conclusiones y luego sacan recomendaciones que van dirigidas a la población en general. Entonces, ese es el esquema de la vigilancia de salud pública, ¿ya? Nos dice que cualquier vigilancia epidemiológica, pero muy bien hecha, es decir, efectiva, pues se constituye como el primer paso para garantizar la salud de una población. Si nosotros no hacemos vigilancia efectiva, no garantizamos la salud de la población. Pero no solo se encarga el personal de salud, o sea, no son solo ellos los responsables, debemos ser todos parte de esta vigilancia. Y si nosotros somos todos parte de la vigilancia, vamos a poder combatir la problemática que se suscita en un determinado área geográfica. Si así no fuere, como el caso de que ahora vivimos, no apoyamos a la población en controlar la pandemia. ¿O sí apoyamos a la población en controlar la pandemia? ¿Apoyamos o no apoyamos? No. ¿Verdad que no apoyamos? ¿Por qué? ¿Por qué no apoyamos? A ver, díganme, ¿por qué no apoyamos? ¿Qué estamos haciendo mal como población? Podríamos hacerlo, ¿eh?
¿Qué hacemos mal? A ver, ustedes saben, cuéntenme. Cuéntenme, a ver. No cumplir con las medidas de bioseguridad. No cumplimos con las vías de seguridad, perfecto. ¿Y qué más? Resulta que dijimos que nosotros debemos ser vigilantes. ¿Qué haría, por ejemplo? ¿Cómo ayudaría a ser vigilantes? Solamente con las medidas de bioseguridad. ¿Qué se les viene a la mente? Observar, Lice. Observar qué cosas, a ver. ¿Qué observaríamos? Solo con las medidas de bioseguridad. Observar que El tengan buen, puesto el el barbijo. buen uso del barbijo, Lice. El uso correcto del barbijo. Y si en caso identificaríamos que hay alguien que no está usando bien el barbijo, ¿qué haríamos? Educar. Llamar a reflexión a esa persona. Podemos ¿Sí? dar charlas educativas, Lice. Promoción. Charlas educativas, hacer. Perfecto, chicos. Eso es lo que tenemos que hacer. Así estamos apoyando a hacer una buena vigilancia. ¿Sí? Entonces, todos por eso ayudamos a hacer. No vamos a ir a notificar el hecho de que no estás usando bien el barbijo, pero pudieron notificar donde estén tomando, bebiendo, bailando, y llega un grupo de personas mayor a, no sé, a 50, 100 personas en un ambiente. ¿Eso puedo notificar o me callo? Tenemos que notificarles. Notificar. Y si no lo hacemos, ¿estamos ayudando a la vigilancia? No. No dice. Entonces, recuerden, ¿viste que nosotros podemos ser vigilantes? ¿Mm? Por eso les digo que la población se constituye un ente vigilante y muy importante para poder controlar la pandemia en este caso. ¿Ya? Y no es así, Lamentablemente no es así. Entonces, por eso les digo que la población sí, en efecto, está siendo también, digamos, como que cómplice de esto. ¿Bien? Entonces, garantiza las condiciones sanitarias en que viven las comunidades, orienta a informar en salud y fomenta la salud. Una buena vigilancia, todo eso hace. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de la vigilancia de salud pública? Lo que le interesa a la salud pública, perdón, a la vigilancia en epidemiología de salud pública, es detectar, escuchen bien, detectar o encontrar, ¿no? cualquier cambio que se dé en tu comunidad. De un cambio, ustedes estén pendientes, así como que fuéramos detectives, ¿no es cierto? Vemos un cambio y ¿o qué está pasando aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? Ese es el objetivo de la vigilancia. Y ahora, a ver, esto pasa. ¿Cómo se distribuye? ¿A quiénes se distribuye? ¿Cuándo se distribuye? Estas enfermedades, estos eventos de salud. No siempre enfermedades, puede ser, no puede ser alguna enfermedad, puede ser otro evento que no siempre sea una enfermedad. Entonces, esos son los cambios que debe vigilar, que debe detectar, que debe identificar, que debe visualizar, que debe observar la vigilancia. Por otra parte, si yo encuentro algún cambio en un determinado área geográfica, lo que tengo que ir a hacer es cuantificar. Ya he identificado, ahora cuantifico. O sea, voy a computar a ver cuántos están pasando por este problema. Eso es lo que está haciendo ahora, todo esto está haciendo la vigilancia epidemiológica. Monitorear, ver qué realmente, cómo se está comportando esta patología. Entonces, eso es otro de los objetivos. Por otra parte, no solo va a ir a cuantificar cuántos enfermos hay, sino también le interesa la epidemiología ver cómo se comportan estos agentes causantes de esta patología o de este evento y cómo responde el hombre ante este agente
invasor. Eso también le interesa a la epidemiología. Entonces, todo ello va haciendo la epidemiología. Por otra parte, no solo le interesa cuantificar, identificar enfermedades, vuelvo a recalcar, sino también le interesa saber otros eventos que van relacionados con la afección de su salud o con el fomento de su salud. Estos cambios de práctica. Ejemplo de un cambio de práctica de una comunidad. Puede ser una comunidad que tenga muchos valores inculcados, ¿no es cierto? Y pues entonces ellos no suelen mucho tomar, los jóvenes no suelen mucho dedicarse a la drogadicción, pero el avance con el pasar del tiempo resulta que esa población que era con muchos valores se ha roto probablemente y empieza la gente, o digo la juventud, a tomar, a drogarse, a cometer actos ilícitos. Entonces, ¿qué está pasando en esta comunidad? Son cambios en prácticas, pero en este caso no son saludables para la población. Eso también detecta la vigilancia epidemiológica, ¿ya? Entonces, no solo es enfermedad. Para poder identificar, detectar, pues me valgo del método epidemiológico. ¿Cuál es el método epidemiológico? Es la investigación epidemiológica. El método epidemiológico es la investigación epidemiológica. ¿Para qué? Una vez que yo tengo los datos en la mano, puedo empezar a analizarlas, interpretarlas, luego poder difundirlas, pero con la finalidad de ¿qué hago todo ello? Es controlar las enfermedades, ¿no es cierto? Controlar las enfermedades. Pero ¿cómo controlo esas enfermedades? Para controlar las enfermedades necesariamente se debe planificar algunas intervenciones de contingencia contra una enfermedad X, como el caso del COVID, hacen planificación estratégica de contingencia contra el COVID, ¿no es cierto? Entonces planificamos, dimos, a ver, ¿ahora qué hacemos? Ahora vacunemos a la población tal. Ahora ya no vacunemos porque aparte de vacunar hay que ir a buscar a todas aquellas personas que se encuentren positivos para poderlas aislar. Perfecto. Entonces rastrillaje, como están participando sus compañeras del nivel último, ¿no ven? De formación de la carrera. Entonces ahora hay que hacer rastrillaje. No, no es efectivo el rastrillaje. Entonces no, hay que también hacer al alcalde, decir que por favor decrete una resolución ministerial de que no pueden caminar hasta estas horas. No, hay que también cerrar las discotecas. Perfecto, cerremos las discotecas. Entonces, fíjense para qué nos sirve el hecho de yo conocer todos los datos de información a través del método epidemiológico. Me permite planificar nuevos programas o nuevas estrategias de salud para intervenir y de esta forma prevenir y controlar las enfermedades. Esos son los objetivos de la vigilancia epidemiológica. ¿Está claro? ¿Hasta aquí? Sí, Sí, licencia. licencia. Continuando entonces, alguien decía sobre los usos de la epidemiología. Alguien hablaba ya de los usos, hacer seguimiento. Yo le decía, eso es uno de los usos, ¿no? Entonces, fíjense que los usos de la vigilancia, el mayor uso es hacer seguimiento. Claro que la vigilancia tiene relación muy directa con el seguimiento. Seguimiento, pero ¿qué cosas vamos a seguir? De hecho, siempre los eventos de la salud, que están vinculadas a las acciones de la salud pública. Entonces, vamos a ir viendo cada una de ellas. ¿Qué hacemos? ¿Qué seguimos? Los daños de la salud. Seguimos los daños que se produce a la salud en una determinada población. Seguimos o estimamos también cuántos casos se dan, cuántos número de casos de muertos, de enfermos nuevos, antiguos, complicaciones se dan. Detectamos algunos cambios que se pueden presentar de manera muy inesperada, es decir, algún brote de una enfermedad, algún rebrote de una enfermedad.
Y entonces identificamos estos problemas. Seguimos esos problemas. ¿Ya? Seguimos las tendencias, es decir, el comportamiento a lo largo del año de esa patología, de ese evento. Como lo que estamos haciendo al COVID, no es que le hemos seguido un momento dado y después nos hemos olvidado, no. Seguimos con el tema del COVID desde que ha aparecido y seguimos. Y vamos a seguir por unos 10 años, 20 años, y si en caso desaparece, vamos a seguir continuando con la vigilancia o con el seguimiento a esas tendencias. Monitorear el cambio de los agentes infecciosos. No solo voy a ver qué es lo que pasa con la salud de la persona en la dimensión biológica, sino también observar cómo se comportan estos agentes que causan daño a la salud de la persona. Estos agentes biológicos o agentes no biológicos. Entonces, ¿cómo se comportan? Hay que también estudiarlas, hay que seguirlas a ellas también. La epidemiología la sigue. Como les decía, seguir estos cambios que se producen en una población, cambios de práctica, ¿no? Esa población era alcohólica, ahora ya no, o no era alcohólica, ahora sí, ¿qué está pasando? Entonces esos cambios también le tiene que seguir. Otros usos que están relacionados siempre con la salud es que describir la historia natural de la enfermedad. La epidemiología eso es lo que hace, describe la historia natural de la enfermedad. Prácticamente les había dicho que hemos llevado ya la historia natural de la enfermedad. Es sumamente importante conocerla porque ella me permite ver el comportamiento de la enfermedad y yo como personal de salud incidir en uno de esos momentos del comportamiento de la patología. Entonces, por ello, nos interesa describir a ciencia cierta y de manera muy extensa la historia natural de la enfermedad. Otra cosa que también para qué nos sirve la epidemiología es generar y probar hipótesis. Vuelvo a recalcarles que la epidemiología viene muy ligada de la investigación y tiene su propio método de estudio y su método de estudio es el método epidemiológico y dentro del método epidemiológico está contemplado la investigación cualitativa, cuantitativa, descriptiva, analítica experimental, en fin. Entonces, fíjense ahí, nosotros lo que vamos a hacer es que cuando nosotros iniciamos a recolectar la información, vamos a generar una hipótesis. Es decir, vamos a plantearnos una hipótesis. O sea, ¿qué está? Y en función a ello, a nuestro problema de investigación, vamos a tratar de probar esa hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, para eso también nos sirve la epidemiología. La epidemiología no solo debe ir a ver las enfermedades, debe ir a investigar, a seguir, a detectar, a observar también otras instancias como son los laboratorios, las farmacias, ¿verdad? Evaluar las medidas de prevención y control, orientar políticas de salud y evaluar el sistema de información. También sirve para evaluar el sistema de información. Tenemos un sistema de información, el SWAP, que nosotros manejamos en Bolivia. Entonces, evalúa si está bien o no también ese sistema de información. Es decir, todos los datos que nos lanzan por ese sistema son fidedignos o son falsos, ¿no? ¿Cuáles son esos eventos de salud que están bajo vigilancia? O sea, ¿cuáles son estas enfermedades contagiosas o no contagiosas que nosotros debemos vigilar? Dice que vigilamos todas las enfermedades emergentes, reemergentes que ya hemos ido tocando, puede ser el dengue, malaria, TB, ¿sí? Enfermedades que están sujetas por el Reglamento Sanitario Internacional. No nos olvidemos que nosotros tenemos una instancia máxima que regula la salud de todo el mundo, que es la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Entonces ellos tienen un reglamento donde nos dice todo el mundo debe vigilar estas enfermedades, ¿no? Entonces, esas son enfermedades que debemos vigilar. ¿Y cuáles son esas enfermedades? Todas las que estamos haciendo mención durante estos recorridos. Ahora también las enfermedades que son objeto de vigilancia por la OMS, ¿cuáles son? Es las que están acá, ¿no? Y, por ejemplo, les pongo a colación la poliomielitis, paludismo, en fin. Y las enfermedades
que han sido total o parcialmente erradicadas, como poliomielitis, fiebre amarilla y otras enfermedades. Enfermedades transmitidas de corto y periodo y alta letalidad, como cólera, infección por virus, ébola, y enfermedades que estaban en una fase de eliminación. También se va a evaluar eventos que no solamente tienen que ver con enfermedades transmisibles, sino también con enfermedades no transmisibles, como sean los problemas cardíacos, los accidentes de tránsito, las enfermedades crónicas, ¿no es cierto? Algunos daños que el medio ambiente, perdón, algunos daños que se provoca al medio ambiente, ¿no? Como ser algunas sustancias tóxicas que hacen daño al medio ambiente. También algunos factores de riesgo de alta prevalencia, como sea el tabaquismo que les decía, el alcoholismo, la malnutrición, el estrés, el sedentarismo, ¿ya? La hipertensión. Condiciones saludables, también debo notificar las condiciones saludables, ¿no? Eventos de salud positivos, ejercicio. Mira un minutito, por favor, me están llamando de manera muy constante a la hora de pasar. Vayan leyendo la presentación. Bien, mil disculpas, jóvenes. La verdad, no, habitualmente no respondo teléfonos yo. Bien, entonces, como han podido leer, ¿me escuchan? No se te habilita mi micrófono, ¿no? Sí, Lisa, la Sí, lo escuchamos. escuchamos, Lisa. Ok, gracias. Sí, la habilité. Entonces, habitualmente no solo se dedica a hacer vigilancia de las enfermedades no transmisibles, sino que también otros eventos. Ve ahí, han debido leer las migraciones, los desempleos, las desigualdades en salud, la violencia, el abuso sexual, la delincuencia, la trata y tráfico de personas y de niños. Entonces, todos estos eventos son concernientes de vigilancia epidemiológica. ¿Ya? Ojo que no solo las enfermedades, por eso yo quiero declarar siempre desde un principio, les he dicho, no solo estudia la frecuencia y la distribución de enfermedades, sino estudia la distribución y frecuencia de los eventos de salud y sus determinantes. Por eso siempre lo he ido manejando de esa forma, con ese enfoque. ¿Cuáles son las enfermedades que están sujetas a notificación según la norma nacional? Nosotros tenemos, desde luego, en Bolivia una norma nacional de vigilancia de la salud. Y esa norma nacional está colgada ahí en la página, en la plataforma de campus. Así que ustedes pueden bajarla, leerla. Que eso también maneja, considero, la licenciada Rosario, porque, como les digo, son asignaturas que tienen relación, ¿no? Porque van a llevar ustedes enfermedades y conmigo van a llevar cómo se vigila esa enfermedad. Entonces, está la norma ya colgada en plataforma. En esa norma nos da a conocer que hay enfermedades que se notifican o eventos que se notifican, pero estos eventos deben cumplir ciertos criterios, es decir, deben cumplir ciertos requisitos.
¿Y cuáles son estos requisitos que deben cumplir estas enfermedades o estos eventos de salud? Pues estipula que son, según la norma, que son 5 requisitos. ¿Cuáles son ellos? Nos dice que uno sería la magnitud, ¿ya? ¿Qué significa la magnitud? La magnitud no es más que la presencia de una patología, pero que tiene la capacidad de alcanzar a mayor cantidad de personas. O sea, por decir ahí, el COVID es una enfermedad que sí cumple con este criterio de magnitud, porque no solo afecta a uno o a dos, sino el problema como tal tiene esa capacidad de poder transmitirse de manera muy rápida, llegando a mayor cantidad de personas, ¿sí o no? Entonces, sí cumple ese criterio de magnitud. Y a la vez debe cumplir también un criterio de trascendencia. ¿Qué significa trascendencia? Que tenga esa capacidad de, o sea, si es importante o no es importante esta enfermedad en el sentido de que produce mucho daño a la población, o es que solamente produce daño de carácter leve o moderado o grave. Como el caso del COVID, es muy trascendente porque liga incluso hasta la letalidad. Y una letalidad masiva, yo me atrevo a decir una letalidad masiva. ¿Qué significa eso? Que no solamente muere uno o dos, sino que mueren muchas personas, hasta miles en el mundo. Entonces, es muy trascendental, tiene una magnitud muy amplia el COVID. Otro criterio que debo ver es la vulnerabilidad. ¿Qué significa la vulnerabilidad? Significa que si ante la presencia de este agente causal, el ser humano es muy vulnerable o no, significa que este persona o este sujeto que ha sido infectado, en este caso por el agente biológico, puede llegar a una gravedad o simplemente no es tan vulnerable a esta enfermedad. ¿Es muy susceptible a enfermar o no es muy susceptible a enfermedad? ¿Hasta quiénes afecta? ¿Afecta solo a niños? ¿Solo afecta a adultos? ¿O solo afecta a un grupo etario? No. En este caso el COVID es vulnerable porque afecta a todos los grupos etarios. A un principio decíamos se salvan los niños. Hoy en día no se salvan los niños tampoco, ¿verdad? Entonces, sí cumple también con ese criterio de vulnerabilidad. Otro criterio que está incluida dentro de nuestra norma nacional, la cual no está incluida en la norma mundial, que es la OMS, no está, es el costo. Pero sí encontramos dentro de la norma nacional, es el costo. ¿Qué significa? Resulta que el costo es aquella que tiene que ver con el gasto que rogue al ministerio, en este caso de salud, y a la vez a la persona que es afectada. Es decir, póngase el ejemplo que les pongo. Existe, en este caso con el COVID, ¿es de mayor costo o de menor costo? Para el sujeto que está enfermo y para el Ministerio de Salud. De hecho, es muy costoso porque está gastando miles de bolivianos el gobierno para poder controlar la pandemia, ¿no es cierto? En una u otra forma. Y a la vez, no solo gasta el gobierno, también gastan las personas que llegan a enfermar con ello. Gastan miles de bolivianos solo en un día. Entonces, fíjense que es una enfermedad que sí tiene unas consecuencias muy fatales con respecto al costo. Por ello, también, en este caso, el COVID cumple con un criterio de notificación, cumple con los 4, incumple con los 5. ¿Por qué? Porque el COVID es una enfermedad de vigilancia internacional. Está estipulada, contemplada, como alguien de las compañeras decía, la OMS debe vigilar. Es en efecto, la OMS debe vigilar y lo está haciendo, lo está vigilando. Pone consultores en todo el mundo, en todos los departamentos, para que ellos puedan dar a conocer qué es lo que está pasando en ese país e informar a la OMS. Porque muchas veces los países pueden hacer notar que como que todo estuviera ok en su país y no den a conocer la realidad en sí. Por ello se necesita que haga
observadores o vigilantes externos de cada país. Y se está haciendo también ese detalle. Entonces, esos son los criterios de las enfermedades que se deben notificar ante instancias correspondientes. Vuelvo a decirles que existe un marco normativo nacional, ¿ya?, que inicialmente se ha creado bajo una ley en el año 76 que se denominaba Sistema Nacional de Información Estadística, ¿ya?, y luego se fue modificando esta terminología, lo cual recibe el nombre de Sistema Nacional de Información de Salud, Vigilancia Epidemiológica, BE. Ya, esa es la que actualmente se maneja. Esta ley confiere entonces a las autoridades para que puedan mantener un sistema de información estadística muy actualizado. Pero para ello, para mantener un sistema de información estadística actualizado de la vigilancia epidemiológica, se crea un instrumento o una herramienta informática denominada SOAPS. Esto tiene acceso solamente las personas que trabajan y están a cargo de hacer vigilancia, o las jefes de enfermera, jefes médicos. No toda persona se lo tiene opción a este sistema, porque ellos son los encargados de hacer la recopilación de la información e introducen a este sistema informático, el cual me permite consolidar toda la información de manera muy rápida. Y entonces yo introduzco por estando desde Sucre y ya lo tiene, inmediatamente puede visualizar la nacional o cuántos casos he introducido en Sucre, inmediatamente puede visualizar el departamental, entonces ya el manejo de la información es más rápida. Existe una fluidez inmediata de la información, lo cual es muy benéfico para el manejo de la salud. Bien, ¿cuáles son esas enfermedades que se deben notificar de manera inmediata? Aquí tenemos entonces, se notifican las enfermedades de manera inmediata, de manera semanal. Eso contempla, así debemos hacer. Eso nos dice la norma de vigilancia de Bolivia. Nos dice, ojo, todos los que trabajen en la parte de salud deben hacer una notificación inmediata ante la presencia de estas enfermedades. ¿Ok? ¿Cuáles son esas enfermedades? Son sarampión, rubiola, síndrome de rubiola, tosferina, coqueluche, difteria, parálisis flácida aguda, fiebre amarilla, dengue, fiebre hemorrágica, peste, enfermedades meningocócicas, cólera, antivirus, rabia, influenza, leptospirosis, chikungunya, zika, COVID, muertes de mujeres en edad reproductiva, dengue, en fin. Todas esas son estas enfermedades que están sujetos de información o de reporte o de notificación inmediata. Me preguntaron ustedes cómo voy a notificar, a través de qué. Nosotros, si trabajamos en un centro de salud, entonces, y no tenemos el sistema de SOAT, puede ser porque no todos los puestos de salud cuentan incluso con luz. Tienen generador de luz, vayámonos más allá, o sea, en lugares donde ni siquiera llega la luz. Entonces, ¿de qué se valen? De generadores de luz, pero no cuentan con una computadora para introducir los datos, ni cuentan con internet para introducir los datos. Entonces, ellos utilizan un instrumento, una hojita que se llama SMIS, de notificación inmediata, que les voy a mostrar más adelante. Les voy a ir mostrando todos los instrumentos que utilizamos, de sistemas de consolidación, de sistematización. Tenemos 3 tipos de instrumentos. Entonces eso vamos a, ahí es donde ellos llenan, ¿no? No, de enfermería llena. Aparece un caso de sarampión, agarra inmediatamente la fichita epidemiológica llena y manda a las instancias de su cabecera de área, como decimos nosotros, así se maneja. Entonces mandan o envían o hacen llegar la información a su cabecera de área. Eso es de manera inmediata. Nutricional, todas estas enfermedades que se encuentran listadas acá, también se encuentran listadas en el SNIS. Ya de ahí la he extraído yo, entonces ustedes pueden revisar la normativa, poder revisarla también. Estas enfermedades que son de notificación semanal y las enfermedades que son de notificación inmediata. Estas van a entrar al examen por si acaso, ¿ya? Pero a la vez no solo se notifican estas enfermedades, también debo notificar las riadas, las heladas, las granizadas, y si son de gran magnitud, o sea, las riadas de gran magnitud,
La riada es muy trascendental y que demanda costo, inmediatamente se debe hacer la notificación. Y también se debe notificar, ¿no? Entonces, pero si la riada no es de gran magnitud, no ha hecho mucho daño a la población o causado, entonces no es necesario hacer notificación al SNIS como tal, ¿no? Por los medios de comunicación se pasará, pero no es necesario notificar y que entre como un evento. Entonces, todo eso se informa o se notifica. Bien, jóvenes, hasta aquí vamos a avanzar para quedar con todos en el mismo nivel, excepto con un grupo que no se ha llegado a esta parte, para continuar la siguiente clase y poder concluir con esto de la vigilancia epidemiológica, porque es un largo, vamos a ir hablando bastante sobre esta temática. ¿Alguna pregunta que tenga o duda hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, chicos? Dicen, en el tema del incendio, de esas cosas, solamente cuando es de gran magnitud se considera o se comunica de manera inmediata, se notifica directo. Sí, al SNIS sí. Supongamos que en una casa aparece, hay un incendio, no sé, tengo una casa X, ¿ya? Pero que no ha afectado a toda la población, solo a esa familia y no hay muertos, no es necesario notificar en el SNIS, ¿me entiende? El SNIS es el sistema de salud, no es necesario que yo agarre y notifique, pero si este incendio afecta y causa daño a la población en general, eso sí voy a notificar en el SNIS. ¿Me comprende? Sí, dicen, muchas gracias. ¿Alguna duda o pregunta? Licenciada, entonces, la vigilancia de la salud pública también vigila los determinantes ambientales, sociales. Yo creo que esos son sus determinantes de eventos de salud, ¿no, licenciada? Así es, por eso les había dicho desde un principio y recalco, jóvenes, de que la epidemiología no solo estudia las enfermedades. Pero ¿qué cosa estudia de las enfermedades? Su distribución. Pero antes de la distribución, ¿qué estudia? La frecuencia, o sea, la cantidad de veces o la cantidad de casos que se da en una población. Y eso es la frecuencia. Y la distribución, la forma a quienes llega ya esa enfermedad. ¿No es cierto? ¿A dónde afecta? ¿A quiénes afecta? Pero no solo de las enfermedades, sino de todos los eventos de la salud. ¿Y cuáles son esos eventos de la salud? Todo lo que estamos haciendo mención, la parte ambiental, la parte psicológica, la parte social, la parte biológica, esas dimensiones evalúa la epidemiología. Entonces, en la parte hasta ambiental, como dice el complemento, de hecho está el ambiental en la parte social, ¿no? Entonces, las granizadas, pero también nos dice el concepto, por eso es muy importante entenderla como tal en plenitud del concepto, pero también nos dice sus determinantes en la salud. ¿Y cuáles son esos determinantes? Ustedes lo hemos visto. Y ahí está, esta es la parte del ambiente, de parte de la alimentación, ¿no es cierto? La vivienda, la educación y todo lo demás. Todo eso se dedica a vigilar la epidemiología. ¿Sí? ¿Alguna otra Gracias. pregunta? Gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra consulta, pregunta, inquietud, comentario? Dicen, quería preguntar lo del examen. Algunas preguntas estaba bien respuestas, pero ha salido mal. Ah, pero eso es para la tarde, no para esta asignatura. Lo vamos Ah, a ya, responder la está tarde, bien. ¿sí? Ok, perfecto. Bien. Ah, bueno, chao, entonces ya me está despidiendo. Ok, chao. Hasta luego, Alice. Es que tenemos hambre. Ah, vale, vale. Yo también tengo hambre. Tengan buen provecho, nos vemos en la tarde. Bye, bye. Chao, chao. Hasta luego, Alice. Chao.